al vicedecano de la Facultad de Derecho que nos acompaña hoy, Antonio Díez, y, por supuesto, a María Calé, que es la que nos va a dar hoy la charla, muy interesante, y, como siempre, nos responderá a una pregunta. Hablaremos del mapa jurídico del género, y la pregunta que nos planteamos esta vez es ¿dónde estamos? Sin más, yo no me quiero alargar para que tengamos tiempo tanto para la exposición como para la ronda de preguntas. Darle paso al vicedecano. Y, María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos aprender mucho hoy. Seguro. Muchísimas gracias, Rosana, y muchísimas gracias a la profesora Cale por encontrar un hueco. Es el segundo encuentro de Campus Media que tenemos. Y como en los anteriores, hay una pregunta muy clara, y es el mapa jurídico del género, ¿dónde estamos? Un ciudadano, cualquier ciudadano medio, debe estar un poco abrumado, a veces incluso nosotros estamos abrumados, porque vemos una sucesión de instrumentos jurídicos, de leyes, que muy bien no sabemos dónde encajar. Algo que es una confusión que viene, digamos, a la que contribuye el exceso de simplificación que desde la clase política a los medios de comunicación se hace, pues, denominándola ley del matrimonio homosexual, la ley del CSI, la ley trans, cuando son constructos jurídicos y herramientas jurídicas mucho más complejas. Y la idea era intentar posicionarnos, ver dónde estamos, ver si esto responde a un catálogo concreto de derechos constitucionales que hay que regular, si hay alguna directriz internacional donde encaja. Debemos esperar, un ciudadano medio se preguntará, ¿debemos esperar más leyes? ¿Cuáles son las leyes que hay? ¿Estas son todas las que va a haber? Estamos discutiendo sobre lo que hay y no va a haber más, y para eso no tenemos a otra mejor persona posiblemente en España que la profesora María Cale, nuestra compañera María Cale. Es una gran experta. En el Campus Media tienen ahí su currículum en la facultad. Es absurdo intentar simplificar su currículum, simplemente es el punto de referencia para hablar de estos temas, y por lo tanto la persona con todos estos elementos en la cabeza y capaz de darnos una interpretación clara sobre el mapa jurídico del género en España y dónde estamos. María, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias, Antonio, por vuestras palabras y por vuestra invitación para estar en este momento, en este acto, que me parece muy interesante porque refleja cómo somos capaces de transferir nuestra investigación para resolver problemas que sufre o que vive la sociedad. Y en este momento, bueno, pues yo voy a hablarles a ustedes, ni más ni menos, ¿verdad?, hoy del mapa jurídico de género, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Ese es el título de mi intervención. Para posicionarnos jurídicamente, como decía Antonio hace un minuto, en toda esta maraña de leyes que nos rodean, yo creo que hay que situarnos en la Constitución de 1978, en el esfuerzo que llevaron a cabo los constituyentes por incorporar al texto constitucional el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, entendiendo ambos principios no desde un punto de vista estático, sino desde un punto de vista dinámico, en el sentido de que nuestro constituyente estaba poniendo de manifiesto la necesidad, en primer lugar, de depurar el ordenamiento jurídico de todas aquellas viejas leyes que venían reproduciendo los estándares machistas de comportamiento, ¿no?, que los hombres exigen o han exigido a muchas mujeres durante mucho tiempo. Pero, por otra parte, era necesario llevar a cabo un esfuerzo dirigido a remover, ¿no?, a remover los obstáculos que impedían que la igualdad formal reconocida en el artículo 14 de la Constitución fuera, sin embargo, efectiva, ¿no?, fuera una igualdad de carne y hueso, fuera una igualdad que permitiera a los hombres y a las mujeres, pues, disfrutar de los mismos derechos y que pudieran ambos desarrollar su personalidad con los mismos o sin ningún obstáculo. Bueno, pues con esta finalidad de remover esos obstáculos, en España, que hemos sido pioneros a nivel mundial, yo diría, no solamente de la Unión Europea, sino a nivel mundial, y por contactos con otros países, creo que estoy diciendo algo que está constatado tanto en Europa como en toda Latinoamérica, pues en nuestro país empezamos en el año 2004, pues con la aprobación de una ley que venía a reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ciertamente solo en el ámbito de la pareja, porque fue muy reducida, pero bueno, ahí tenemos nuestra ley integral del año 2004. En el año 2007 se aprobó
la Ley Orgánica de Igualdad, que venía a garantizar en el ámbito del trabajo, bueno, pues el derecho a la no discriminación y a la lucha contra el acoso sexual y sexista, lamentablemente hoy tan de actualidad. Con posterioridad, a través de la Ley Orgánica 2/2010, pues se vino a garantizar, perdón, a través de la Ley Orgánica exactamente, 2/2010 se vino a reconocer el derecho al aborto, los derechos reproductivos de las mujeres, posteriormente la igualdad retributiva y la última, hasta hoy a las 16:09 de la tarde, ¿verdad? La última de estas leyes es la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. En la agenda de este gobierno de coalición en nuestro país quedan pendientes, no sé si tendremos tiempo por el curso de la legislatura, pues para desarrollar todavía 2 proyectos de ley, ¿no? La ley trans, como decía el profesor Antonio Díaz, ¿no? La ley trans, reconocida más popularmente que otra cosa, ¿no? Por esa etiqueta. Y la segunda ley en importancia que queda pendiente es ese proyecto de abolir la prostitución, ¿no? Ese proyecto abolicionista. Ambas leyes, la ley trans y la ley cuya finalidad es la de abolir la prostitución, son leyes que han abierto una enorme brecha, una franja dentro del movimiento feminista, porque ha puesto de manifiesto 2 posicionamientos del feminismo. Yo creo que en la pluralidad del feminismo en España nace en 1931, cuando en plena república se está discutiendo sobre el derecho al voto de las mujeres y tenemos a 2 diputadas, a Clara Campoamor, que defendía ese derecho al voto de las mujeres, y teníamos a Victoria Kent, que defendía precisamente lo contrario, teniendo en consideración las características de las mujeres y el hecho de que concederle el voto a una mujer era concederle un doble voto al marido al hombre con el que esa mujer estuviera casada. Esa es la historia de los feminismos en este país. Lo cierto es que, si se dan cuenta, durante más de unos 20 años, un poco más de 20 años, se han producido cambios considerables dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sí que es cierto que las leyes que les he recordado pues son todas aprobadas en momentos de gobiernos de partidos de izquierdas, ¿no? Presididos por el Rodríguez Zapatero, fundamentalmente, que fue el que dio el gran impulso a las políticas de igualdad en este país, pero me parece muy significativo resaltar un dato, y es que en el año 2014 es el gobierno de Mariano Rajoy el que ratifica el Convenio de Estambul, y es ese mismo gobierno de Mariano Rajoy el que en el año 2017 aprueba el Pacto de Estado contra la violencia de género. Quiero decirles con esto pues que ha sido consecutiva, ¿no? Ha sido consecutiva la lucha contra la misma modalidad de violencia, la que ejercen los hombres sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, con independencia del signo político del partido que haya estado en el gobierno. Ahora, sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 se ha caracterizado, bueno, pues porque ha perdido, por supuesto, ¿no?, la unanimidad que se manifestó en las cámaras españolas en el año 2004, cuando se procedió a aprobar la Ley Orgánica 1/2004. Esta última que estamos viendo en este momento, bueno, pues que antes incluso de haber entrado en vigor, solamente hemos visto el efecto colateral de la revisión de algunas sentencias, pero sin haber dejado que la ley haya respirado, y por tanto no sabemos qué efectos podía haber causado. Sí estamos viendo algunos, ¿verdad? Estos días es interesante encender el televisor, como he hecho yo hace un rato, a las 3 con algunas noticias, y ver, ¿no?, pues que empieza la gente, se empiezan a presentar, empezamos a conocer una serie de casos sobre acoso sexual, por ejemplo, en espectáculos culturales, acoso sexual o agresiones sexuales relacionadas con personas muy famosas del mundo deportivo. Bueno, pues empezamos a ver cómo hay más noticias sobre estos casos, que no significa que haya más agresiones ni que haya más acoso, sino significa que hay una mayor confianza y una mayor seguridad de las víctimas, que dan el paso de hacer público algo que hasta este momento puede haber quedado bueno, pues en la privacidad de muchas personas que no se han sentido acompañadas por el ordenamiento. La aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, que como ustedes saben ha ido
ha vivido, ¿no?, una tramitación parlamentaria muy compleja que dio lugar a que no se publicara en el Boletín Oficial del Estado cuando estaba prevista a finales de julio, sino que se quedó pendiente por el informe negativo que recibió en el Senado, ¿verdad?, por una disposición una enmienda que presentó Junts per Catalunya y que apoyó el Partido Popular, y que finalmente, bueno, pues determinó que esa ley fuera, ¿no?, al Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de septiembre. La tramitación de la ley, como les digo, no ha sido tranquila, y además las personas que han estado liderando el proceso de tramitación de esa ley, pues probablemente por una serie, yo diría, no se trata de un rechazo jurídico ni de un rechazo ético, sino se trata mucho, en algunos aspectos, de un rechazo verdaderamente estético, ¿no? Hay una falta de sintonía, pues, con el gobierno o alguna parte del gobierno de la nación, que es lo que ha venido lastrando y convirtiendo meramente sospechosas a las personas que han participado en la aprobación de esta ley. Ayer nos hemos despertado, pues, con las noticias de que por parte del gobierno de coalición hay una enorme preocupación, pues, por como no podía ser de otra manera, evidentemente nadie se ríe de esta cuestión, es una cuestión demasiado seria como para sonreír, en todo caso, de reírse para no llorar, pero ya les digo que desde luego en mi cara no me van a arrancar ninguna sonrisa hablando de este tema, que tiene que ver con la revisión de las condenas impuestas a agresores sexuales en aplicación del Código Penal derogado. Si ustedes hablen la Ley Orgánica 10/2022 y no se limitan, como han hecho sectores judiciales, sociales y muy interesados, ¿no?, en levantar una polvareda en torno a esta ley, no se limitan a hacer puras matemáticas, no se limitan a ver el numerito, el número, la duración de la pena mínima en un código penal y en otro, sino ven en su conjunto la ley, podrán observar que, al margen de traer al centro del Código Penal el consentimiento de la víctima como el elemento nuclear sobre el que debe pivotar, según el Convenio de Estambul, la regulación de los delitos sexuales, pues ha incorporado una serie de garantías precisamente para que no se produjera la situación que se ha producido, ¿no? El texto de la Ley Orgánica 10/2022 tiene los antídotos que ahora mismo el Gobierno de la Nación está intentando buscar fuera, está intentando buscar a través de otras leyes que vengan a reformar un texto, otras leyes que evidentemente no van a solventar la situación en la que nos encontramos, porque la ley que se apruebe, en su caso, tendrá una validez de cara al futuro. Solamente sería de aplicación retroactiva si la nueva ley que aprobaran fuera más favorable al reo, cosa que parece ser que no es posible, visto que el objetivo que persigue esa ley es aumentar las penas, imponer más penas, ese populismo punitivo que está liderado en este momento, pues, por este sector, ¿no? Esta parte del gobierno que está avalando la reforma de la misma. Yo creo que la ley es transparente en este sentido, ya les digo, porque incorpora una serie de mecanismos que venían a evitar esta situación y que todavía es posible mediante, pues vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Vamos a sentarnos a hablar Fiscalía, vamos a sentarnos a hablar Consejo General del Poder Judicial, instituciones penitenciarias, hasta dónde es posible, dentro de la propia ley, encontrar instrumentos suficientes para evitar que sigan produciéndose esas reducciones de condena, o para reducir el número de condenas que deben ser reducidas de acuerdo con esta ley, porque siempre es muy fácil, ¿no?, entender que la pena cumple la función social de meter al condenado en una jaula. No, la pena tiene que cumplir la función social de la reinserción social, y durante mucho tiempo hemos estado en un periodo de rebajas, en un periodo de tranquilidad democrática, y no nos hemos preocupado de plantearnos qué está pasando dentro de nuestras cárceles con estos sujetos. Hace más de 70 años, y termino, como decía hace unos minutos, ¿no?, al comenzar mi intervención, bueno, pues ya Simone de Beauvoir lo dijo con una tremenda claridad, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, un movimiento feminista fragmentado
que el éxito es muy efímero. El éxito puede llegar a ser muy efímero y basta una nueva crisis, como estamos viendo en este momento, una crisis política, religiosa, una crisis económica, una crisis social o una crisis jurídica, si es que se puede denominar crisis la situación que vemos, ¿no? Para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, para que vuelva a exigirse esa violencia o esa intimidación para considerar que una mujer ha sido víctima de una agresión sexual, cuando no hay nada más violento que someter a una persona sin su consentimiento a un acto de contenido sexual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por sintetizarnos en 12-14 minutos algo tan absolutamente complejo. Yo tengo muchas preguntas, pero como te tengo más cerca, aprovecho por si Rosana o el resto de periodistas quieren hacer una pregunta. Muchísimas gracias, María, por tu magnífica y concisa exposición. Yo, después de escucharte, como es un tema de actualidad en el que estamos esta semana principalmente los medios de comunicación muy centrados, con la ley del solo es sí, con la exposición que has hecho, ¿qué solución le ves? ¿Y qué crees que se debería de haber hecho para haber evitado llegar al punto en el que nos encontramos? Yo, mira, sinceramente, la solución no está en otra ley. La solución está dentro de la Ley Orgánica 10/2022. La solución está en comprender qué es lo que ha buscado esta ley. Esta ley, fíjense, no venía a proteger la libertad sexual, ha venido a garantizar la libertad sexual, un bien jurídico que ya está protegido. Entonces, ¿en qué medida cabe que el objetivo de la ley haya sido desproteger y poner en peligro a las mujeres? Eso no es concebible, no es serio, eso no es serio, ¿no? Entonces, a mí me parece reduccionista algo que están haciendo algunos autos de nuestros tribunales en los que se está teniendo en consideración para aplicar o no retroactivamente la Ley Orgánica 10/2022, que rebaja 2 límites mínimos de 2 penas, y se dan cuenta, los problemas se están produciendo con las rebajas de aquellas condenas por los límites mínimos, las superiores no, porque la ley es más grave. Si es que la Ley 10/2022 es más grave, lo único que pasa es que por el límite mínimo sí que se ha bajado. Bien, hay muchos autos, como les decía, que yo me los estoy mirando y me dedico a eso desde hace un tiempo a esta parte. Me levanto a leer autos, a no ser que tenga que perder el tiempo en otras cuestiones de burocracia, ¿no? De estas que nos quitan tanto tiempo, ¿verdad, Antonio? Estoy estudiando este tema, ¿no? Entonces, hay autos pues, que dicen, bueno, si antes la pena mínima de este delito era 4 y ahora es 3, bajo matemáticamente 1 año, ¿no? Desconociendo muchas cosas, ¿no? Desconociendo muchas cosas que están dentro, muchas claves que están dentro de la ley. La pena del delito de agresión sexual ha bajado en su límite mínimo en estas 2 modalidades delictivas, precisamente porque en el nuevo modelo hay un artículo que es esencial, que es el artículo 194.bis del Código, que dice, que lo ha incorporado la Ley Orgánica 10/2023, la pena correspondiente al delito de agresión sexual se va a imponer sin perjuicio de la pena que le corresponda al autor por los actos en los que de violencia física o psíquica que haya realizado el autor. Me explico. El caso Nevenka Fernández, concejala del Partido Popular, Ponferrada, que es acosada sexualmente y en el juicio, primera sentencia por acoso sexual en España, en el juicio la acusación, ¿no? La propia Nevenka exigía el castigo por el delito de acoso sexual y por un delito de lesiones psíquicas, porque la víctima sufrió un menoscabo en su salud psíquica que requirió para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico quirúrgico. Y vino el Tribunal Supremo y dijo, no, la lesión psíquica inherente a las agresiones sexuales no se castiga separadamente, se entiende que va dentro. La pena establecida para las agresiones sexuales lleva acompañada el atentado contra la integridad moral, el atentado contra la integridad. Pues esto lo ha roto la Ley Orgánica 10/2022. Hemos puesto en el centro el consentimiento como la piedra angular de los delitos contra la libertad sexual, con independencia de los medios que emplee el autor para atentar contra la libertad sexual. Si ese medio que emplea el autor es constitutivo de un delito de lesiones, es constitutivo de un delito de trato degradante, habrá que castigarlo separadamente. Yo esta mañana ponía el ejemplo de una sentencia que he leído en la que
un sujeto somete actos a una agresión sexual a una mujer y micciona encima de ella. ¿De acuerdo? Por supuesto, la pena fue la del delito contra la libertad sexual, pero de acuerdo al Código Penal vigente, tras la Ley Orgánica 10/2022, en este caso habría que haber aplicado la pena correspondiente por el atentado contra la libertad sexual, porque hubo un acto sexual sin consentimiento de la víctima, y además por un delito de trato degradante del artículo 173.1. Ese dato no se está teniendo en cuenta por parte de muchas sentencias. Afortunadamente, el Tribunal Supremo el 22 de diciembre ya lo ha dicho. El 22 de diciembre, en una de las últimas sentencias, ya ha dicho el Tribunal Supremo que está la posibilidad de recurrir a lo que en penal llamamos el concurso con las lesiones físicas o psíquicas que se hayan llevado a cabo. Pero al margen ya de este instrumento, que como ven, si se ha bajado 1 año la pena y por la vía de los concursos le podemos meter 1 año o hasta 3, se hubiera compensado, ¿no?, el descuadre penológico, porque estamos asistiendo a un problema de cuadratura penológica en este momento, ¿no? Pero a todo esto, cuando se trate de agresiones sexuales a menores, se ha modificado el artículo 36 del Código. Qué lejos, ¿no? Estamos hablando del artículo 178 y ahora me retrotraigo hasta el artículo 36. Ese artículo es muy importante porque es un artículo que dice cuándo un condenado puede acceder a regímenes un condenado a pena de prisión, ¿verdad?, puede acceder a regímenes penitenciarios abiertos. Puede estar en un 3er grado saliendo a la calle con un medio telemático, puede estar en libertad condicional. Y dice, aquellos sujetos que hayan sido condenados por un delito contra la libertad sexual de un menor, del artículo 181, además de cumplir unos topes temporales bastante elevados, tiene que presentar, para ser clasificado en 3er grado, un certificado, 1, de haber participado en los tratamientos de reinserción social para condenados por delitos contra la libertad sexual en prisión, y 2, un certificado de aprovechamiento. Entonces, no todas las personas que están en prisión siguen esos cursos. No en todas las cárceles se ofrecen esos cursos y no todos los penados lo siguen con aprovechamiento. Entonces, la eventual bajada del tope máximo que pudiera llevar la revisión de las condenas venía sostenida con esta imposibilidad del artículo 36, que vale, muy bien, tú baja por arriba el límite máximo, pero prolongas el tiempo de estancia en prisión, con lo cual al final no había ninguna diferencia. Al final no debería haberse producido esta diferencia. Bueno, estamos asistiendo a un momento un poco complejo, un poco de mucha seriedad, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no se está interpretando la ley con la transparencia con la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias, compañeros. Si queréis, ahora me lo cuesta. Muchas gracias. Si queréis, compañeros, seguir. Antonio, tienes cerrado el micrófono. Sí. Sí, decía que es una reflexión, por si alguien quiere una pregunta, es una reflexión mientras. Claro, me preocupa la simplificación que se ha hecho, como tú indicabas, de instrumentos jurídicos tan complejos, poniendo en una etiqueta tan simplista. En este caso que estamos viendo cómo nos estamos centrando en un elemento muy concreto y no estamos viendo la complejidad de la norma, no estamos viendo las posibles implicaciones, sobre todo en temas de políticas públicas, me preocupa porque a la hora de pasar a las 2 siguientes leyes, sobre todo la última que tú indicabas, me parece que puede ser complicado, ¿no? La de la abolición de la prostitución, donde realmente tiene un componente de política pública enorme. Y por tanto creo que este enfoque que tanto medios, clase política está entrando en este juego, creo que puede hacer un flaco favor a la hora de ir, digamos, pasando los siguientes escalones. Y un último elemento yo creo que es de destacar algo que muy pocas veces los he escuchado y tú siempre lo has comentado, y es la importancia de que estas cosas no son ocurrencias, sino que va contra, o prefiero, se lee contra una serie de derechos fundamentales que están en la Constitución, que hay que hacerlos efectivos de alguna forma. Por tanto, estas leyes no son ocurrencias, sino que solo se pueden entender si se leen conjuntamente con algunos artículos de la Constitución, que, insisto, es algo que muchas veces pasa desapercibido, cuando creo que es una piedra esencial para entender todo este tipo de normativas, ¿no?
Creo que como jurista y en tu caso además politólogo es lo que nos corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde es poner el acento en que, bueno, el ordenamiento jurídico no español no es así por casualidad, es así porque está fundamentado, ¿no? Está fundamentado en una constitución y a partir de ahí ha venido todo lo demás. Entonces, bueno, pues si me permitís que añada una cuestión, no sé quién puede llegar a ver este vídeo, pero sí me gustaría dejar algo sentado y es que la supuesta desprotección la puesta en peligro, ¿no? Que desde algunos sectores se ha acusado a la Ley Orgánica 10/2022 de las propias víctimas, por favor, eso no es cierto, eso no es cierto. Las víctimas pueden estar, es más, están seguras, las víctimas están seguras porque y estamos viviendo en un ordenamiento jurídico que desde el año 2003, hace 20 años ya, que se dice pronto, ha venido reformando el Código Penal, incorporando una serie de mecanismos que venían a completar la aflictividad de la pena. Entonces, todos estos sujetos que están condenados por estos delitos y que están viendo revisadas sus condenas, cuando recuperen la libertad, entre comillas, están sometidos a una medida de seguridad postpenitenciaria de libertad vigilada, en la que va a seguir estando bajo el control de los agentes policiales. Libertad vigilada que puede controlarse por medios telemáticos de control, es decir, además de las penas de prohibición de acercamiento a la víctima al lugar donde se haya decretado en la sentencia, la imposibilidad, la nueva pena, ¿no? La nueva pena establecida en la Ley Orgánica 10/2022 de realizar trabajo o actividades, sean o no remuneradas, que le acerque con menores. Es decir, es que hemos oído alguna noticia por parte de los medios de comunicación, hay que decirlo, ¿verdad? También un poco alarmista, ¿no? Que más o menos que nos han dicho, tenemos de nuevo a los pederastas dando la vuelta al mismo colegio donde estaban las víctimas. Eso es imposible, ¿eh? Eso es imposible porque las víctimas están protegidas. Hay un desajuste dentro de la ley ocasionado probablemente porque se ha hecho una lectura matemática y no valorativa de los límites mínimos que establece la ley, pero esto no debe traducirse en una desprotección de las víctimas. Es nuestra responsabilidad social decirlo, ¿no? María, escuchándote, es que cuando estás hablando del tema de la víctima, quizás ese miedo puede venir cuando algunos compañeros escriben sobre ello. Por un lado, por la falta de medios, que a veces existen esas medidas, pero hay una falta a veces de medios y entonces pues hay el miedo de las víctimas. Y por otro lado, a mí me he quedado también con la pregunta, aunque disculpa que la vuelva a hacer, en el tema de que mucho de lo que se está hablando es de las advertencias que se hicieron previamente por parte del Consejo General del Poder Judicial y si se podía haber hecho algo para evitar haber llegado a esto. Que he entendido la explicación que nos has dado, pero pongo sobre la mesa lo que los periodistas estamos publicando también. Gracias. A ti, Rosana. A ver, respecto a la falta de medios, mira, yo tengo una monografía del año 99, bueno, no sé por qué me río, soy muy mayor, ¿qué le vamos a hacer? Una monografía del año 99 sobre el delito de violencia doméstica y ese libro, pues muy osado, ¿no? Y hay una frase en la que digo, poner a un policía al lado de cada víctima no puede ser la solución óptima. Claro. Pues se ha puesto policías al lado de cada víctima. Se han puesto, ha habido momentos en este país en los que se han puesto un policía al lado de cada víctima. Entonces, falta de medios, son caros, pero a mí me consta que ha habido épocas en este país donde hemos estado con medios telemáticos infrautilizados, y víctimas que podían haber estado sintiéndose más protegidas si su agresor hubiera utilizado estos medios telemáticos. Entonces, probablemente no se trate de una política de escasez de bienes, sino una política de distribución de bienes, ¿no? De distribución de bienes escasos. Esa sería la primera cuestión. El Consejo General del Poder Judicial hizo un informe en su momento muy duro sobre el contenido de la ley en una semana en la que se suponía que iba a ser su última actuación, que iba a ser renovado en aquella semana. Era el último informe que va a emitir el Consejo General del Poder Judicial. Por aquí está, no sé exactamente dónde lo tengo, de muchas páginas y si te lees las últimas 20 páginas, que es un resumen, porque es que el propio Consejo se perdió en lo que estaba diciendo, hay propuestas interesantes,
¿no? Hay propuestas interesantes, pero en ese informe el Consejo General del Poder Judicial se refería a las penas máximas, no a las penas mínimas. En cualquier caso, esta mañana me preguntaba un periodista, ¿y la ley está? ¿Pues quién la ha hecho? Digo, bueno, pues la ley está, pues yo creo que, ¿de quién es la ley? Digo, la ley es del BOE, ¿no? ¿De quién es la ley? Del BOE. La ley es del BOE, si nos vamos del BOE para atrás, ¿no? Se trata de una ley que ha seguido toda la tramitación parlamentaria. Hubo un borrador o un proyecto que se tramitó, que se echó para atrás, que se recuperó, intervino el Ministerio de Igualdad, intervino el Ministerio de Justicia, intervino el Ministerio de Presidencia, no nos olvidemos del papel de Carmen Calvo, por favor, que tuvo un gran protagonismo en la elaboración de la ley. Pasó por el Congreso, pasó por el Senado, volvió al Congreso, pasó, por supuesto, por el Gabinete Jurídico del Parlamento y ninguno pudo imaginar que nuestros jueces iban a limitarse en muchos casos a hacer matemáticas. Muchas gracias. Pues yo creo que, a menos que tengáis una pregunta súper urgente, que queráis realizar, la idea de los campus media es tener una primera aproximación a nuestros expertos, que veáis las cosas que hacen. Sí, María Luisa. Yo tengo una duda ante lo que acaba de decir. Las personas que han interpretado de esa manera la ley, porque claro, nosotros somos periodistas, trasladamos lo que los jueces han hecho, los magistrados y demás, pero si ese tratamiento, esa interpretación no es la debida, no es la correcta, ¿ahora qué? Mira, María Luisa, pues en eso estamos, ¿sabes? Porque el Tribunal Supremo, de las distintas sentencias, claro, porque tenemos que distinguir por una parte lo que son autos de revisión de viejas sentencias en aplicación de la otra regulación y lo que son las sentencias que estaban teniendo que dictarse ahora y que de repente, ¡pum!, han cambiado el código y tenemos una legislación distinta, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo lo que ha hecho hasta ahora es eso, no ha hecho revisión de sentencias. El Tribunal Supremo está dictando sentencias en casación de este sentido. Bueno, pues ahí podemos ver cómo empiezan. Yo veo una normalización, yo empiezo a ver cierta normalización. A mí me hubiera gustado que el Tribunal Supremo hubiera hecho una cosa que se llama acuerdos de unificación de doctrina y hubiera dictado un acuerdo para decirle a los tribunales, esto se interpreta de esta manera. Como ha hecho en el tráfico de drogas, como ha hecho en un montón de cosas. En un montón de ocasiones lo hace, para evitar la diferencia de trato, pero no lo ha hecho. El Tribunal Supremo, yo creo que ha decidido ir paso a paso, caso que le llegue, lo va modificando y lo va modificando. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora el qué, pues ahí está la idea, ¿no? Yo creo que no se trata de aprobar una nueva ley, sino que se trata de hablar entre los colectivos de los jueces, hablar con el Ministerio Fiscal, hablar con instituciones penitenciarias y exprimir el contenido de la Ley Orgánica 10/2022, porque tiene mecanismos para evitar estas escarcelaciones. Escarcelaciones no, también se han producido 18 escarcelaciones, quería escuchar ahí. Claro, las 18 escarcelaciones, tal como en algunos medios de comunicación la da, es como si de repente, ¡pum!, las puertas abiertas. Escarcelaciones, oiga, mire, se trata de un penado que con la revisión esta ha salido 4, 5, 6 meses antes, un año antes de lo previsto. Y mi pregunta es, ¿se han cerciorado en el establecimiento penitenciario que estos penados que han salido precipitadamente a la calle, que por cierto son los que tienen mayor índice de reincidencia, los que no pasan por un proceso de reinserción social dentro de la prisión, los que salen precipitadamente de la prisión son los que tienen el mayor índice de reincidencia? ¿Alguien se ha preguntado en prisión si este condenado pasó por ese tratamiento penitenciario y lo hizo con aprovechamiento? Entonces, creo que es una cuestión de someter a examen con seriedad, sin alarmismo, sin populismo, sin réditos electorales de por medio, como la sociedad madura que somos. Y que genera una delincuencia que tenemos que saber controlarla, pero como las personas maduras que somos. Entonces, pues en esa estamos, María Luisa, y yo creo que como profesionales tenemos una responsabilidad, ustedes, enorme, ¿no? Cuando transmitimos noticias este fin de semana, uno de los grandes periódicos del país, ¿verdad?, publicaba el caso del violador en serie de Lérida que ha salido y que va a cometer otro delito. Y dice, bueno, pues ya lo que faltaba. Con el alto índice de reincidencia
que pueden tener algunos de estos sujetos, que ahora reincida alguno y digan la culpa la tiene la Ley Orgánica 10/22. Mire, mire usted, no es de la Ley Orgánica 10/22. La culpa la tiene instituciones penitenciarias, que ha tenido 5, 7 o 10 años este sujeto dentro y no se ha preocupado por saber qué estaba haciendo, aparte de ponerse los brazos todos fuertes con las pesas esas todas rancias que tienen en prisiones, ¿verdad? Sí, aparte de ponerse fuerte los brazos, sí ha trabajado se ha trabajado aquí y el corazón, que es precisamente partes que instituciones penitenciarias yo creo que no se ha preocupado con la misma seriedad, ¿no?, que se ha preocupado pues por mantener el aspecto físico de los condenados. Entonces, comprensión y seriedad, y mucha seriedad a la hora de analizar estos casos, María Luisa. Aquí estamos. Pues muchas gracias, Mercedes. Hola María, una pregunta. Hola. ¿Por qué los expertos se han dedicado, la mayoría, por lo menos en lo que hemos transmitido a los medios, a bajar las penas y no hacer una valoración en condiciones? ¿Eso quiere decir que no están de acuerdo con la ley? ¿Es un tema político o qué hay detrás? Mira, yo decía, gracias Mercedes, te decía al inicio, ¿no?, que me parece que la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 ha venido sombreada, oscurecida, ¿no?, por un rechazo estético. No hacia la ley, no, yo creo que ha sido hacia los actores, las actores en este caso, ¿verdad?, que han impulsado esta ley. Entonces me da la sensación que esto ha marcado mucho, los resultados del proyecto y efectivamente hay críticas que se han hecho a la ley nada más que por la rebaja de las penas, pero es que es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos ver, que se han rebajado penas, la puesta en peligro de las mujeres y más o menos como que, bueno, yo no sé, yo estoy un poco asustada, ¿no? Estoy un poco asentada del tenor de las críticas que está recibiendo una ley que una sociedad madura como la española debía haber, no sé, ¿no?, asumido de otra manera, porque la ha aprobado un parlamento democrático, ha pasado por aquí no ha habido un golpe de Estado, nadie ha impuesto nada, esto ha pasado por la misma tramitación que pasan todas las leyes. Y efectivamente hay críticas a la ley y yo las he leído y las he analizado y algunas de ellas o muchas de ellas están comentadas en ese sentido, ¿no?, de centrarse exclusivamente en ese límite mínimo de las penas, no viendo otras cosas, ¿no? Pues yo creo que nos podemos dejar aquí. La idea es simplemente presentarnos a estos expertos, dar respuesta a una pregunta. Gracias, María, por poner cordura, por poner técnica jurídica y por poner conocimiento a un tema que se ha puesto, como dices tú, una sociedad democrática y madura debe asumir las leyes. Por eso decía lo de ponerle etiquetas tan simplistas quizá hace un flaco favor, ¿no? Y sin el quizá, porque no nos permite ver unas construcciones jurídicas maduras que tienen un fondo detrás, que tienen una contraposición constitucional y creo que como estas herramientas que son útiles para nuestras sociedades no las acabamos de dar todo el uso que podríamos. Muchísimas gracias, María, por hacernos un hueco y bueno, el resto de miembros de la prensa ya saben dónde tienen a una de las grandes expertas, ya se lo había dicho, pero ya lo han podido comprobar de primera mano, que sin duda es una de las mejores cabezas, mejor amuebladas para conocer el tema y aparte de la implicación humana, que eso siempre le da un plus a la capacidad profesional. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, María, también y sobre todo por habernos dedicado este tiempo y haber resuelto además, habernos contestado a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio, y gracias a todos los asistentes. Muy bien.